Hoy en día una virgen se puede quedar embarazada. Mientras está en el embarazo, esa virgen seguirá siendo virgen hasta que no se le rompa el himen. Hoy en día una mujer virgen, me voy a una clínica y me hace una inseminación artificial. Y tengo un bebé. Ha concebido como virgen. Pero hoy en día la ciencia lo hace. ¿Eso significa que la ciencia ha echado a Dios a un lado? No. Significa que está replicando lo que Dios ya hacía. ¿Cómo se creó al hombre y a la mujer? El del hombre todos lo sabemos. Dios coge, como un alfarero, coge barro, pim, pam, pam, echa aliento. Y ahora dice, el hombre está solo. Este hombre es tan inteligente que ha puesto nombre a todos los animales y no hay ayuda idónea para él porque tiene que hacer tanto trabajo aquí que está solo. Y Dios hace algo. Lo duerme. Dios duerme a Adán. Saca del costado algo. Le cierra la herida y lo despierta. Dime qué es eso. Porque unos versículos después de eso, Adán ve a la mujer y dice, ¿es esta ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne? La ciencia que hace que yo coja algo de ti y haga otro sabi, carne de tu carne y sangre de tu sangre o huesos de tus huesos, ¿qué es eso? Clonación. Para mí el momento más culmin del texto bíblico es la crucifixión de Jesús. Todo el mundo le escupía cuando lo habían visto hacer sanar a un enfermo, no hacía daño a nadie, dormía en la calle. Se podía haber defendido. Lo quisieron apedrear durante su vida, mucho. ¿Por qué en ese momento no? Te escama y dices, aquí falla algo. Pero eso aún sigue rompiéndome la cabeza y el corazón. Como una persona, sin conocerme, dio su vida por toda la humanidad. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de películas, historias y todo lo que contamos siempre aquí en el canal. Hoy tenemos de nuevo a Cristóbal, un buen amigo, ya estuvo aquí, os dejaré por ahí el enlace. Tuvimos una charla súper interesante en su día, pero hoy vamos a hablar de un tema increíble, que la verdad es un tema que tú ya has hablado mucho en tu canal sobre esto, pero hoy nos lo vas a desgranar aquí para nosotros. Así que nada, bienvenido, amigo Cristóbal, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias, Xavi, por invitarme otra vez a tu casa. Bueno, me alegra que estés aquí. Antes de nada, quiero que le digas aquí a nuestra gente dónde pueden encontrar pues tu canal. Tienes un podcast, Revelatio Podcast, tienes tu canal principal. Por favor, dinos. Pues ya lo has dicho, el podcast es Revelatio, no Revelation, Revelatio, que es una palabra en latín, Revelatio Podcast, y Misterios al Descubierto es un canal que es el principal, que llevo muchos años con él. Muy bien. Pues amigo, ¿qué has venido a contarnos hoy? ¿Qué has venido a contarnos? A ver, esto es muy curioso porque creo que depende de quién es el que diga de esto, pues he hablado en muchos vídeos, en muchos canales, cuando sobre todo los ufólogos usan mucho estos textos para decir que en la antigüedad algo del cielo con tecnología mucho más avanzada a una raza humana que no sabía ni hacerla o con un canuto, pues les enseñó los grandes misterios del universo, les enseñó a construir, les enseñaron a hacer tantas cosas, las matemáticas y tal. Bueno, pues hay el estudio exegético de los textos sagrados sin meter dogmatismo. Estoy hablando de una teología especulativa, así es como se dice modernamente. No es una teología que te enseñan en las universidades ni en las facultades, sino que es un trabajo de investigación propia. Tú tienes herramientas teológicas y con eso armas algo, no lo que yo quiero que diga el texto que yo quiero que diga, sino ahondar un poquito más y dar esas explicaciones. Y yo he encontrado un asunto muy interesante que sí, podría ser que es verdad que los antiguos tuviesen la visita de ciertos seres, pero en esos textos religiosos aparece momentos en el que a nuestra visión del siglo XXI vemos que hacen tecnología o hacen cosas científicas que nosotros ya hacemos. Qué bueno, tío. O sea, me estás diciendo que tú, a través de leer
bueno, de reventarte a leer durante horas y horas y horas Quemarte las textos pestañas. bíblicos. Reventarte las pestañas. Y las ¿Y las retinas. retinas? Has llegado a la conclusión de que hay una posible tecnología o unos posibles objetos atemporales en los textos sagrados. No solamente eso, sino no tanto aparatos. Porque a veces, a ver, nosotros cuando hablamos de tecnología creemos que son aparatos. Sí. Ordenadores. ¿Por qué? Porque nuestra mente del siglo XXI es eso. Claro. Sino que vemos cómo usan esa tecnología. Oh. O sea, quiero decir, y entonces con eso podemos saber si esa tecnología, que puede ser muchas, porque tecnología también es saber plantar patatas. Claro. Quiero decir, eso es, Bueno, es un avance, claro. Es un no, avance. no vas por ahí al bosque a recolectar. Ya sabes que hay una metodología que te permite cultivarlo. Exacto. Pues en este asunto, y cosas que nos pueden asombrar, por ejemplo. Si quieres preguntar otra cosa, si quieres, podemos dar una explicación para adentrarnos a este tema, pero te puedo decir que yo he encontrado en el texto sagrado tecnología aérea, tecnología de manipulación genética, Buah. tecnología de hologramas, tantas tecnologías, tecnología que aún se está investigando, que todavía no hemos llegado, pero ya hay universidades que están investigando esto, que es la teleportación de objetos. Wow. Y no solamente eso, la teleportación de datos, que eso ya es real hoy en día. La teleportación, no teletransportación, teleportación de datos cuánticos, eso ya es una realidad. Pues eso está en el texto sagrado. Vale, antes de ahondar, pues objetos aéreos, objetos teleportados, no sé, todo lo que has dicho. Sí. Entiendo que esto solo lo has encontrado por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en textos o todo tipo de religiones o solo Hay referencias en otros textos. Por ejemplo, no hace falta escuchar el tema de los carros de fuego. Tú has escuchado el tema de los carros de fuego, que los ufólogos dicen, mira, esto es un ovni. Ellos no sabían lo que era, pues, ¿qué tenían a mano? Un carro. Bueno, pues un carro que se iba con fuego. Bueno, yo doy en uno de mis vídeos una explicación más teológica de lo que significa carro de fuego en un texto sagrado, en un texto religioso, pero eso nos daría pie a decir que dice otros textos. Por ejemplo, el Mahabharata habla de los vimanas. Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén, que es como un objeto supergigante, una ciudad volante que baja de los cielos. O sea, quiero decir que hay similitudes, sincretismos religiosos en todas. Pero en el texto sagrado es más específico. Y yo creo que tiene que ver porque es relacionado o está relacionado con el conocimiento que tenían los antiguos hebreos de los egipcios. Wow. Bueno, vamos a, pues ahora que me has puesto en contexto, que ya veo que no, que es que no solo es la Biblia, que son otros textos, podría ser el Corán, como pueden ser otras cosas, que de hecho hay mucha gente pro musulmana que también dice cosas así y que creo que tiene sentido por tu investigación, por lo que tú estás diciendo. Entonces, si te parece bien, antes de ir a concretar exactamente cada una, me gustaría que me dijeras cómo te diste cuenta de eso y cómo empezaste a arrancar a centrarte en eso. Me parece interesante. Esto no es de la noche a la mañana o que yo me levanté por la mañana, me pegué un golpe en la cabeza e inventé el condensador de flujo, ¿sabes? Como en Regreso al Futuro. No. Esto es de la curiosidad desde que yo era niño. Yo he dicho muchas veces, y está en uno de mis libros que se llama además Tecnología en el texto sagrado, o en los grandes acontecimientos bíblicos. Ahí menciono cómo empecé yo a investigar estas cosas. Y fue desde chico, desde que yo iba a la escuela. Yo me crié en un grupo religioso, vamos a decirlo, aunque ellos no dicen que son religiosos, pero bueno, en una fe religiosa. Desde chiquitito me inculcaron muchas cosas, pero ahí surgió mis ganas de aprender más. El problema es que cuando yo iba al colegio y me decían que, por ejemplo, me hablaban de la evolución o me hablaban de los dinosaurios, en este grupo religioso, en aquella época, estoy hablando de los años
70, 80, gente hace muchísimo tiempo. Eres un tío muy joven. Exacto. Te das en la flor de la vida. Yo tengo 18 años. No, no temas en decir que estudiabas en los 80. En los 8, bueno, hacía que estudiaba, bueno, que eso es otra cosa. Bueno, aquí estás, hablando de estas cosas. Exacto. Cuidado. Pero, claro, me decían esto. Esta gente me decía, la Biblia tiene respuesta para todo. Yo entendía que, bueno, pues si tiene respuesta para todo, yo iba al texto, que yo lo había leído, me enseñaban ciertas cosas, enseñanzas bíblicas, tal. Y yo digo, ¿dónde estarán los dinosaurios aquí? Yo que he leído esto por aquí, yo no veo al cura o al que está de responsable diciendo, aquí está la creación de los dinosaurios. ¿Dónde quedan los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios? Porque claro, eso es una prueba empírica de que existieron los dinosaurios. Y que además, siendo niños, que es lo que más te llama la atención, es un T-Rex. La curiosidad. No un tío con un turbante. Exacto. Con todos los respetos, porque yo me considero cristiano, pero hay que entender la visión de un niño a veces. Claro, es curiosidad. Y yo sí que es verdad que era muy curioso en esto. Y claro, yo decía, no puede ser. Yo creo que esto tiene respuesta para muchas cosas, este texto. Estoy hablando de adolescente, y yo decía, pero tiene que haber una respuesta. Pero ¿cómo le puedo responder yo a alguien, a esta persona, que este texto tiene respuestas para esto? Vale. Digo, tendré que retorcer el texto para que diga lo que yo quiero que diga. Bueno, a esto no se puede hacer porque esto se le llama eisegesis. La eisegesis es poner tú la condición al texto para que diga lo que tú quieres que diga. Eso lo usan, por eso hay tantas denominaciones. Hay mucha controversia vuelvo a repetir, con el Corán. Aquí, como ahora están tanto en Occidente, hay mucha controversia porque, pues claro, los que defienden el Islam pues dirán, pues no, porque dice esto, la cara más bonita, ¿no? La cara más... Es normal, a ver. Pero yo le doy las gracias al método teológico. El método teológico es un método científico, igual, es un método científico, filosófico, en el que no te puedes saltar unas reglas de estudio. Claro. Entonces, si tú te saltas esas reglas, se llama eisegesis. Si las llevas al dedillo, se llama exegesis. Y eso es lo que hay que hacerle al texto. Muchos dicen, a esto le estamos haciendo exégesis, esto es lo que dice realmente. No, porque tú estás diciendo una cosa, pero el que está al lado, la otra iglesia o el otro local o la otra religión, dirá otra película. El mismo texto le está diciendo otra cosa. Entonces, al final, se retuerce. Bueno, pero eso es doctrina. Yo no estoy hablando de doctrina, yo estoy hablando de algo curioso, porque al fin y al cabo es curioso. Yo entiendo que esto es un ojo crítico. Exacto. Y punto. Un ojo más quirúrgico que dice, mira, esto funciona así y no me hagas conmigo. A mí me caen palos, hablando de esto, de mis propios hermanos. Que tú has dicho, tú te consideras cristiano. Yo sí. Yo también, somos hermanos. Sí, en la fe. Vale. De hermanos en la fe. O sea, no te lo puedes ni imaginar la cantidad de funadas que me hacen. Bueno, pero es que ovejas negras hay en todos lados. No, pero ellos dicen que la oveja negra soy yo. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, que esto no te lo van a decir en un púlpito, en una iglesia o en un sitio. Esto es, si tú vas al estudio de investigación de los textos, no vas a decir, por supuesto, usando esas herramientas, vas a decir, es que lo que vieron fue ovnis. Eso es eisegesis. Los ufólogos están usando el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. Pero nos tenemos que dar cuenta que hay que hacer la crítica textual, hay que hacer examen cultural, examen histórico, el género literario que se está escribiendo. Sabiendo eso, entonces te das cuenta de lo que realmente quiere decir. Pero eso no quiere decir que, viendo lo que te estoy diciendo de la tecnología, que se veían tecnologías fuera de su tiempo. Wow. O sea, eran tecnologías que ahora las vemos y nos parece normal. Mira, te voy a decir una rápida para que la gente le rompa la cabeza. Te voy a hacer la pregunta. ¿Hoy en día una virgen se puede quedar embarazada? No. O sea, sí, pero deja de ser virgen. No. A ver, una virgen se puede... Mientras está en el embarazo, esa virgen seguirá siendo virgen hasta que no se le rompa el himen. Eso es lo que... Claro, pero si está embarazada... ¿Si está embarazada? Ah, claro.
A ver, ¡Hola! ya lo estás manejando. Sí, ¿Te acabas sí. de dar cuenta? Uf. ¿Te acabas de dar cuenta o no? ¿Os habéis dado cuenta? Porque es ¿Él se acaba de brutal. dar cuenta? Oh, Hoy en día, una mujer virgen, una que dice, yo no quiero tocar un varón, un hombre. Me voy a una clínica wow. y me hace una inseminación artificial. Y tengo un bebé. Ha concebido como virgen. Como virgen. En el siglo II eso era imposible. En el siglo XVI, imposible. Eso, bueno, en el siglo XIX, ni pienses. Se le hacía quizás a los animales. Eso los ganaderos lo hacían mucho. Inseminaban a las vacas, a los... Bueno, sí. Pues se hacía. Pero a un ser humano, esa técnica... Me acabas de romper la cabeza, tío. Esa técnica de inseminación artificial hoy nos parece fácil. Nuestra concepción de cultura religiosa es la Virgen María concibió de Dios, no sé qué, y todo dice, milagro. ¿Por qué? Porque es asombroso, la verdad, es un evento asombroso en cualquier parte del mundo, porque no es lo natural, por eso es milagroso. Pero hoy en día la ciencia lo hace. ¿Eso significa que la ciencia ha echado a Dios a un lado? No, significa que está replicando lo que Dios hace. Qué fuerte, tío. Es que claro, cuando me lo estabas preguntando, digo, ¿pero qué dice ahora este? Y en el momento he hecho cat. Digo, hola. Claro, lo primero que me has dicho es, no puede, no, la Virgen no puede concebir. Lo acabas de decir. Has hecho el chip este, ¿por qué? Porque nuestra mente está culturalmente cegada por la religiosidad. O sea, nos tenemos que abrir a esas cosas. Eso no quiere decir que Dios... Vamos a ver, estoy yo pensando para que penséis un poco y la gente que me va a funar en este caso. ¿Eso hace que Dios sea menos? Que en vez de hacerlo así con esa técnica usando la ciencia, en vez de eso hubiese podido decir, abracadabra, pata de cabra. Claro. ¡Pum! ¿No? Sacar el conejito de la chistera. Yo creo que podemos apreciar ahí un evento tecnológico. Sí, claro. Es una técnica, sí. Pues de eso está lleno el texto bíblico de otras cosas. Que tú le pones ojos del siglo XXI y eso, ojo, repito, eso no quiere decir que cuando escribieron quisieran decir lo que nosotros creemos que es. Porque nuestra perfección del siglo XXI, que es a nosotros ya no nos da igual, o sea, no tenemos el universo finito, tenemos un universo infinito. Ya nos dicen, se ha encontrado una galaxia a no sé cuántos millones de galaxias, y dicen, ¿qué es ver no sé qué? Otra más. Sí, ¿no? Sí. Pero en el siglo XVI, o en el siglo II, o en el siglo III antes de Cristo, decir eso era... su percepción era esa. Pero eso no quiere decir que es que estaban equivocados, no, sino que era su percepción. Y a la hora de los milagros y a la hora de los eventos especiales, se le tenía más calidad de milagroso. ¿Qué es milagro? Algo que genera una expresión de admiración. De Sí. ¿no? Eso es un milagro, ¿no? Como hacen los magos, ¿no? Cuando estás en un cumpleaños con niños y viene el mago y empieza a hacer cosas. ¡Hola! ¿no? Bien, eso no quiere decir que estos sean temas de magia. Yo lo que quiero decir es que hay eventos, cosas que dices, esto pasa el tiempo. Es como si hubiese ido alguien del futuro al pasado a decirle esto, hazlo así. O que realmente un ser que es puro espíritu, pero consciente y que quiere nada más que dar lo mejor y ha dado todo lo mejor y encima ha dado su esencia de imagen y semejanza a un ser humano que pueda replicar no el milagro, sino descubrir lo que ya está. Es igual que los científicos descubren lo que ya está. O sea, la gravedad siempre ha estado ahí, solo que uno descubrió que estaba ahí. Los protones estaban ahí, solo que uno lo retorció la cabeza y lo descubrió. Las matemáticas siempre han estado ahí, pero alguien tuvo que descubrirlo, ¿no? Entonces, con estas cosas pasa igual. Pues ese que te he dicho de la Virgen María es el más sencillo. Porque hay otros que dices, vamos a ver, Cristóbal. A ver. ¿Qué me estás contando? A ver. Cuenta, porque... mira, ¿sabes? Siempre la religión, desde que tengo uso de razón, ha estado presente, ¿no? O sea, aquí en España,
catolicismo ha sido mainstream, si quieres poner una nomenclatura actual. Y nos ha afectado siempre, para bien o para mal. Yo creo que a medida que me he hecho mayor, me he dado cuenta más de las virtudes, de la parte buena que nos ha Claro. podido dejar. Evidentemente, si entramos en tema político, bla, 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 eso es otra historia. Pero a medida que me he ido haciendo mayor, he sido capaz de apreciar la parte buena que nos ha dado la religión cristiana, en este caso, porque vivimos aquí, hemos nacido aquí y cayó la religión cristiana. Ahora bien, ese punto enigmático que siempre ha tenido el cristianismo aquí, como con el tema de la sábana santa, las apariciones marianas, todos estos puntos que enlazan directamente a la religión cristiana, a mí siempre me han encantado. Y si ahora, además, estás diciendo que ya venía escrito y que nosotros lo hemos ido desvelando, incluso me atrevería a decir que de manera inconsciente, porque esto de la inseminación artificial, los científicos lo descubrieron, pero no creo que estuvieran con la Biblia en la mano. Exacto. ¿Me entiendes? Viene solo. Ahí Son está. cosas que vienen solo. Entonces, dicho esto, ¿cuál crees que para ti, bueno, ves contándome mejor? No quiero sacar lo máximo, sino... No, hay muchos, pero se pueden trazar como por temas, ¿no? Hemos hablado de la inseminación, o sea, es un avance médico importante. Sí, sí, sí. Muy importante. Es una locura, sí. Pero te voy a contar otro que algunos... A ver, te explico, es un texto que tú cuando lo lees y haces la exégesis y usas las herramientas teológicas, lo primero que tendrías que ver es que cuando tú lo lees, dices, a ver, ¿qué género literario es este? Espera, perdona que te interrumpa, es que me va a matar el público, pero ¿podrías hacer un pequeño esquema de lo que es la exégesis para que entendamos el protocolo? La exégesis, Perdona. Sí. Tienes que tener varias cosas. Una de ellas es, pues lo que te estoy intentando decir, es que en la exégesis hay unas pautas que tienes que seguir. Una de ellas es, tienes que ver qué género literario es el que estás leyendo, qué contexto histórico. ¿Qué significa? Claro. ¿En qué momento se escribió? ¿Hay en el texto algún dato histórico de algún rey? El momento. Cultural. Porque claro, las culturas han cambiado. No somos los españoles los mismos de hace 50 años ahora. O de hace 100 Imagínate años. 200, claro. ¿Vale? Cambia muchas cosas. La manera de ser, las costumbres, etc. Y luego, el contexto. El contexto en ese texto para no sacar de contexto. Dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Onda. Contexto un texto fuera de contexto es un pretexto. Pretexto es una mentira. O sea, tú puedes sacar ese texto y dices, es que esto es así. Y tú, si te das cuenta, estás dando un pretexto, una mentira. Estás enseñando una mentira. Entonces, lo que se suele usar normalmente es que cuando tú empiezas a leer, lees con comprensión del texto. La comprensión del texto es lo que nos han enseñado en el colegio. Ve por frase y quédate con los detalles del texto. Entonces, teniendo esas herramientas, sin salirte de ahí, claro, tienes que ser neutral. Si vas ya con tus ideas preconcebidas de tu creencia o lo que te han enseñado, porque eso también habría que revisar lo que es lo que te han enseñado, puedes hacer incluso aumentar y avivar lo que es la eisegesis, que es lo contrario de la exégesis. ¿Vale? Ok. Bueno, pues tú, este texto que te digo yo, tienes que ponerlo en contexto. Es un texto de género literario mitológico, porque en el texto bíblico hay muchos géneros literarios. ¿Por qué? Porque son muchos libros escritos en en unos 1500 años de diferencia. Desde el principio hasta el final, 1500 años, 40 autores, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes momentos históricos. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron todo ahí y ahí está la Biblia. Biblioteca. Ahí. No. Esa es la etimología de Biblia. Claro, Qué bueno. Biblioteca. Oh. Conjunto de biblioteca. No me había parado. Mira que yo soy muy friki con la etimología de las palabras. Pues mira, fíjate. Biblioteca. Entonces,
Este texto está en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, Ok. el principio, que es lo que significa Génesis en, en este caso es en griego. El origen, ¿no? El origen, el principio. Normalmente los textos, los libros, se le ponía el nombre de las primeras palabras que había, o no tanto del autor, sino de la... Como en los títulos de YouTube. ¿De qué va el vídeo? ¿De qué va? Más o menos. Clickbait. Clip bíblico. En este hay uno que todos conocemos, que es, bueno, la creación, todo lo que quieras, pero en el capítulo 2 de Génesis está cómo se creó al hombre y a la mujer. Ajá. ¿Vale? Entonces tú, como estás viendo un texto mitológico, ya vas con la idea de que dices, vale, es un texto mitológico, tiene estas características. ¿Qué entra dentro el género mitológico? Pues bueno, hay cosas extravagantes, exageradas, no tiene un tiempo concreto, hay fábulas, se mete todo ahí, se mete, Sí. pero ya sabemos que los mitos tienen algo de verdad porque a lo mejor no se cuenta cómo fue porque no hubo nadie allí que lo viese, ¿vale? Sí. O que nacen de algún acontecimiento del mundo real. Exacto. Entonces, cada cultura lo habla de diferente manera. Y es el de la creación de la mujer. El del hombre todos lo sabemos. Dios coge, como un alfarero, coge barro, pim, pam, pam, echa aliento, Hala. que eso tiene un significado espiritual muy bonito, que eso es otro tema, que eso no lo quiero. Pero bueno, y ahora dice, el hombre está solo. Este hombre es tan inteligente que ha puesto nombre a todos los animales y no hay ayuda idónea para él porque tiene que hacer tanto trabajo aquí que está solo. Ves a Adán allí, el hombre sin preocupaciones, trabajaba gratis, ¿no? Pero necesitaba ayuda idónea. Y Dios hace algo. Te voy a decir lo que hace. Lo duerme, lo abre, le cierra y ahí está la mujer. Y tú dices, ostras, macho, otro evento mitológico. Pero ahora te voy a poner la cabeza para que pienses. Lo duerme. Duerme a Adán. Dios duerme a Adán. En los textos originales, más originales, en el diccionario Strong, que es un diccionario que se usa, es una herramienta de estudio, aparece que la palabra en hebreo para eso, no te la puedo decir porque no me la sé, pero sí que es el significado, que puede ser costilla, costado, etc. Bueno, cogemos costado. Saca del costado, o sea, saca del costado algo. Ajá. Algo. ¿Qué en el costado? Costillas. Bueno, pero saca algo. Le cierra la herida y lo despierta. Dime qué es eso. Eso es una operación, tío. Es una operación. Vale, hasta ahí lo podemos ver que dice, bueno, que me van a decir algunos, Cristóbal, que eso ya se hacía, jolín. Abducciones. Escucha, que eso ya se hacía. Los egipcios ya hacían operaciones, los sumerios. Es que, tranquilo, Cristóbal, no te hueles de la cabeza tanto que eso ya se hacía. Y digo, vale. Pero el evento no está en cómo lo ha hecho, sino qué narices sacó del costado. ¿Por qué? Porque unos versículos después de eso, Adán ve a la mujer, no sé cuánto tiempo pasaría, pero te estoy poniendo, ve a la mujer y dice, ¿es esta ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne? Y cuando tú ves hoy en día la ciencia que hace, que yo coja algo de ti y haga otro sabi, carne de tu carne y sangre de tu sangre o huesos de tus huesos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Clonación. Brutal. ¿Y sabes por qué te digo clonación? Porque hay una palabra en hebreo que dice luego Adán, dice, esta ahora será llamada... Hostia. ¿Llamada qué? ¿Qué nombre tiene la mujer? Eva. Mujer, hembra, no sé, tío. Se le llama Eva más después. Pero el nombre que Adán le puso a la mujer no fue Eva. Varona. Varona. Hostia, Porque ni idea, del tío. varón ha salido. Es que te lo puedo leer aquí. Yo tengo la Biblia aquí y te lo leo. Y dice literal así, que me lo sé ya de memoria. Esta se llamará varona. Porque del varón ha salido. Varona. Varona. Esa palabra en hebreo es como copia. No es clon. Es como
Como que... Una réplica. Eso. Wow. Wow. Hostia. Entonces dices, espera. Sé que el evento de abrir, de dormir... Y fíjate, dormir. Hoy en día podemos dormir a las personas. Hace unos meses a mí me durmieron. Porque se me atragantó aquí una cosa y me tuvieron que dormir para sacármelo. Y no me enteré. Tranquilo, Claro, no, Cristóbal. son los detalles. El dormirle. Dormir. Anestesia. Le abrió el costado. Y luego la pregunta del millón. ¿Por qué narices Dios tuvo que hacer una operación si es Dios? Sí podía haber hecho... Toma, que tienes la mujer. Ya. Es que igual. Te Igual no parte era. la cabeza. Es que es muy Es que fuerte. te Tío. parte la cabeza y dices, vamos a ver, ¿por qué narices? Claro, algunos teólogos y estudiosos y biblistas me dirán, porque esto se ha estudiado, quiero decir. Porque siempre hay que sacarle el significado espiritual de las Sí. cosas. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de tú que te pones a leerlo y te das cuenta de los detalles. Y yo me doy cuenta de los detalles. Y estos detalles son esos. Dios duerme a Adán, le abre el costado, le saca un material genético para replicar a Adán. A ver, a mí me vas a perdonar, pero esto a mí me suena a una abducción, a una operación, a una. No, abducción no, una operación. Sí, no, una operación, pero me refiero. Si tú te remontas a decenas y decenas de testimonios de gente abducida. Les hace lo mismo. Por estas cosas tan rocambolescas, Les hacen- mantis y tal, les hacen lo mismo. Lo mismo. Entonces, esto da bastante miedo, tío, ¿sabes? Claro, Quiero decir, ahora, si lo relacionas desde un punto de vista, yo que estoy todo el día hablando de marcianos, pero ¿sabes? Pero tú mira, fíjate que estamos hablando de un relato mitológico. Ahora, que no fue así, que fue una expresión del autor, que algunos lo atribuyen a Moisés, y Moisés ya sabes que era muy egipcio, porque salió de allí, lo escribió mucho más después, que fue como una revelación, como para explicar de que la mujer es igual que el hombre, Sí, de sí. que no sé, bueno, un montón de cosas que no me quiero meter ahora. Pero el evento en sí es, ¿por qué narices lo hizo así? Ya. ¿Por qué narices lo hizo así? Igual no tengo la explicación. La verdad que no lo. Igual viene un biblista ahora o Y te dice, oye, un pues mira, doctor esto era así. en teología y no sé qué, y me dice, mira, esto vale. Para el carro, esto. La palabra en hebreo para no sé qué, porque el número no sé cuánto es la segunda palabra del hebreo, tiene no sé cuántas, porque esto viene de la raíz de no sé. Vale, perdona. Pero yo, que soy un ignorante del texto, vamos a decirlo así, estoy leyendo que hubo un Dios. El Dios de Israel, el Dios, el que sea, hubo. Que dice, mira, vale, te voy a hacer ayuda de una, pero no la voy a sacar del barro. No le voy a sacar del mar, no le voy a sacar de tal, no le voy a sacar de las estrellas, del polvo de estrellas. Lo voy a sacar de tu material genético. Es que es muy fuerte, tío. Es que no me jodas. A mí no me jodas. Bueno, Aquí. pues ahí tenemos tecnología de manipulación genética. Pues eso es manipulación genética. Sí, claro. Claro. Eso Totalmente. es manipulación genética. Vale. Luego hay otras, porque eso es muy fuerte, ¿no? Luego hay otras de tecnología de hologramas. Tipo como lo de Star Wars, eso. Sí, hologramas. No, hoy en día tenemos sí. hologramas. Sí. O sea, es algo que no. En el Bluebeam, en los libros de Bluebeam, hablaban de esto. Sí, de hologramas sí. en el cielo. O sea, tranquilos, no os preocupéis. Pero en el texto bíblico habla de hologramas. Habla de hologramas. ¿Qué habla? Habla de, por ejemplo, Moisés ve una zarza ardiendo y no se quema. Está ardiendo, pero no se quema. Entra en un sitio y le aparece, mete la mano, aparece con lepra, no sé qué, echa una vara, se le convierte en serpiente. De esas, así, Así, ¿no? en el texto bíblico. Otra del teletransporte, algo que sale en las series de Star Trek. No sé si, a mí me encanta Star Trek. Hay un sistema tecnológico que pasas de una persona a otra y te teleportas. Sí. Bueno. El teletransporte en el texto bíblico está a la orden del día. Bueno, a ver, cuéntame un poco. Por ejemplo, no le llama teletransporte. Le llama, con un modismo, vamos a decirlo así, poético, llevado en el espíritu.
Por ejemplo, las tentaciones de Jesús, que hablan en los evangelios. Dice que fue llevado al desierto. Y está allí con el diablo, no sé qué, pero el diablo aparece en el pináculo del templo. Estaba en el desierto, pero ahora aparece en Jerusalén, en el pináculo del templo, para decirle, mirar, tírate desde aquí, porque los ángeles, no sé qué, las tentaciones. ¿Cómo iba de un lado para otro? Claro. Vale. Hay un tal Esteban. No, perdón. Felipe. Felipe era un discípulo, ya Jesús había muerto en Hechos de los Apóstoles, y aparece que fue llevado en el espíritu a un camino en el que venía un etíope, un eunuco etíope. Fue llevado. Dice el texto que fue llevado en el espíritu, ¡pop! Y aparece allí delante del etíope. Un etíope que estaba intentando leer el libro de Isaías, un rollo, y no lo entendía. Y bueno, la historia dice que le explica todo, el etíope se bautiza y desaparece de su vista. Y fue llevado a otra ciudad. Llevado en el espíritu. Fue llevado. Bah, bah. Yo he conocido a gente aquí en España, no sé si decirte religiosa o ida de olla, que contaba el testimonio de que ellos habían experimentado el teletransporte, o sea, el llevado en el espíritu. En los años 90 hubo una explosión en iglesias protestantes de Toronto, ¿vale? Que las historias, los anuncios que se llegaba a otros sitios era que en las reuniones la gente aparecía y desaparecía en el mismo lugar. Hacía así, aparecía así. Como manifestaciones, como que el Espíritu de Dios estaba allí, y eran manifestaciones. Y tú dices, ¿esto será verdad? Bueno, yo no digo que eso sea quizás tecnología. Yo te digo que es una tecnología que se está estudiando, y que eso ya se puede hacer realidad de aquí a 50 años, o de aquí a 100 años, o vete a saber. Como está avanzando hoy en día la ciencia, cualquier cosa puede ocurrir. Pero es algo, de momento podemos decir que espiritual, ¿no? De momento. Pero en el momento que la ciencia está estudiando eso, es porque es posible. Porque puede ser posible. Y te voy a decir una cosa, amigo, porque me has hecho recordar una cosa muy interesante. El mítico escritor Javier Sierra, lo conoces, ¿no? Sí, claro. ¿Sabías que él empezó en esto de los misterios? No de los misterios, ni mucho menos, pero empezó a ser novelista por culpa de la teleportación. Y fue porque él estuvo investigando un convento donde se decía que había una monja que era Sor no sé quién, no me acuerdo del nombre, que había sido teleportada hasta a América durante más de 500 veces y que había textos que lo avalaban, y era la consejera espiritual de Alfonso IV, no me acuerdo. Pero y es un convento que está aquí en Navarra, tío. Están esos textos ahí. En eso del tema de teletransportarte, yo he escuchado historias, y esto pregúntalo a gente si conoces. Yo he escuchado, no conozco personalmente, pero hay técnicas de brujería que usan esto para espionaje de empresas. Como visión remota, ¿no? Exacto. Buah. Que están allí presentes y no se dan cuenta de que está ahí. Es muy turbio esto, ¿eh? Ya, no, da miedo. Es que de hecho, ahora en unas semanas voy a hacer un especial solo de la visión remota, que es una locura. Bueno. Y ya te digo, hay casos. No lo quiero desgranar mucho, pero la propia CIA, estuvo entrevistando a un tipo que, bueno, la CIA cogió y le dijo: mira, te estamos enseñando un territorio. Quiero que nos describas qué eventos hubo en este territorio durante el pasado. Eso está desclasificado, ¿eh? Y el tío empieza a describir: pues mira, aquí veo que hubo tal, hace miles de años, un templo de tal, y aquí pasó cual, y tal, bla, 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 bla.
pues era lo que la NASA, en la época que se le hizo el experimento a este señor, eran las cartografías de Marte. O sea, estaba viendo cosas de Marte. Y resulta que las coordenadas que él daba coincidían perfectamente con Marte. Bueno, eso sí, eso es muy interesante además. Además, Y el tío no sabía que estaba hablando de Marte, ¿eh? Le dijeron que es un lugar, nada más. Yo creo que nos tendríamos que preguntar, añadiendo algo a eso, es si todos estos dones que tiene toda esta gente son suyos o hay alguien que se los ha dado. Son dados, claro. Yo creo que va más por ahí, ¿eh? ¿Por quién? ¿A quién se lo pidieron? ¿Qué tratos tuvieron? Porque para lo que yo entiendo, que cuando tú quieres pedir algo más poderoso de lo demás, si tú lo pides, hay cosas que dicen que te vienen solas, ¿no? Sí. Pero lo que yo veo normalmente es que, esto pasa en el fenómeno OVNI, contra más te acerca al fenómeno OVNI, más ves que es más paranormal. Sí, o incluso es más reacio a invocarlo, ¿no? O a contactarlo, por así. Ya. De hecho, bueno, ya lo hablé con nuestro amigo Pedrero. Él ha llegado a esas conclusiones. Y hay más tiros pegados con este tema. Así que yo cuando veo esto también en los textos sagrados, también puedo ver posiblemente la otra conexión con lo espiritual, quiero decir, con el ser espiritual. Quiero decir, que posiblemente sean poderes más que tecnología. Porque no todas las cosas que pasan en la vida son tecnología. Yo solamente a este estudio de la tecnología de los textos sagrados me acerco a los detalles que veo que ya hacemos. Claro. Y que ya para nosotros no es milagroso. ¿Sabes? Para nosotros no es milagroso. O sea, embarazar a una virgen sin contacto sexual, eso ya es posible. Hostia, eso es muy heavy, tío. Oye, y el tema de los objetos voladores, que es lo que más a mí me gusta, ¿no? O nos gusta a la audiencia. Eso es, como a mí también me apasiona el fenómeno OVNI y siempre intento tener esa, por lo menos capacidad de ser un poco neutral en el asunto sin decir, oye, esto es más espiritual o esto es más... lo que veo sí que veo cosas en el texto de que todo tiene que venir de arriba, todo. Pero no sé si es un concepto de espiritualidad o de autoridad. Si estás arriba, estás. Sí, Eres más un concepto grande. de sumisión humana. De sumisión, ¿por qué? Porque está arriba y yo soy pequeño. Por eso en las estelas de Sumerias los reyes eran grandes y los otros son chiquititos. Y en las egipcias igual. Pero no porque el faraón sea grande. Sí, que a lo mejor era un retaco. Es que son un retaco porque tú lo ves en las tumbas, que yo he visto las momias de Seti I, Ramsés II, y, hombre, son como cecinas ahora, ¿no? Es porque le falta el agua. Pero más grandes que yo no son. O sea, de altura y esto. Bueno, la cuestión es que se ven muchas cosas. Y una de las cosas que uno quiere o cree que ve es, por ejemplo, si te vas a los profetas. Te vas a los profetas antiguos, de los más famosos del pueblo hebreo, que están en la Biblia, que están escritos, y te vas, por ejemplo, a Ezequiel, que es un libro que usa todos. No conozco uno que no use esos textos para decir, mira, te hacen así, mira, es que esto es un objeto volador no identificado, ¿no lo ves? Que lo que estaba viendo era un ovni que venía hacia él, no sé qué. Y digo, bueno, va, sí. Vuelvo a decir, exégesis, contexto. Yo puedo dar la explicación en ese asunto. Si yo lo quiero ver así y estoy dando exégesis, o sea, que quiero que salga lo que yo quiero ver, pues claro que sí. La Nueva Jerusalén, que hablan los cristianos en el Apocalipsis. Y vi la Nueva Jerusalén bajar del cielo, y ahí estaba, papá, y era de tal medida, y sus puertas eran de no sé cuántos, y daba sus... Y dices, a mí me ha dicho un pastor evangélico, hablando de este tema, y me dice, pero no te das cuenta, Cristóbal, que la Nueva Jerusalén es la nave nodriza más grande que va a haber en la humanidad. Hostia. Está sacando una exégesis. ¿Para qué? Para llevarme a la conversación, porque sabe que yo hablo de eso y dice, hombre, que no ves. Digo, no, hombre, el mismo texto te explica lo que es. Pero yo lo veo eso. Fíjate si es tan grande que según las medidas por codos que dice el texto, es una nave que ocuparía, si se asentase en Europa, cubriría lo que es toda Europa. Vaya cacharro, ¿no? Grande.
posiblemente piramidal, porque habla de una base cuadrada y altura. Hostia. Pero dices, ¿por qué narices este señor Juan vio eso? ¿Por qué tuvo una percepción? ¿Quién le dio eso para poder ver algo del futuro y ver qué es más? Dice que la gente, dice el Apocalipsis, que los gobiernos, los reinos de la tierra entera, verán ese evento y harán guerra contra los santos, o sea, contra los ángeles. O sea, habrá una guerra interespacial entre los humanos. Eso lo interpreto yo como ufólogo, ¿eh? Como ufólogo, no como teólogo, Ok. como ufólogo. Eisegesis. Estoy haciendo eisegesis, Sí, sacando sí. del tema. Va a ser tan grande en la famosa guerra de Armagedón. ¿La conoces? Sí, claro. Armagedón. En Armagedón, que es una región que usaban los antiguos egipcios y otros pueblos para darse caña, que es grande, ¿no? Está allí por Israel. Amigo, estoy viendo que en el futuro los hombres pelearán con los dioses, con Dios y tal, y habrá bombas porque dice que bajará el fuego y que todo eso. Tú lees el texto bíblico así de Apocalipsis y esto y ves la guerra de las galaxias. La ves. Y luego ves noticias que oyes que el gobierno de Estados Unidos genera el séptimo ejército del espacio, en Japón, China, Rusia, que ya lo tenía hace tiempo, y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué necesita Estados Unidos, Rusia, China un ejército espacial? Eso léelo, búscalo por las noticias que está, eso de hace un Sí, sí, cuatro años sí. así. Ah, he escuchado. Sí. Entonces dice, empiezas a encajar cosas, ¿no? Eso hace mucho los que le dan, vamos, vueltas como las lavadoras a estas cosas y empieza a juntar, vamos, los profetas del Apocalipsis, que les llamo yo, ¿no? Los profetas de cuidado. Sí, 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 sí. Tal. Eso sin usar teología. Si me pongo en modo automático teológico, te puedo decir y te doy la explicación de qué es la Nueva Jerusalén, porque el mismo texto lo dice. He aquí la esposa del Cordero, que es la iglesia, y la veo bajar como una ciudad, Jerusalén. Entonces tú ves que está viendo una visión, no está viendo el futuro como Nostradamus, ¿no? Como dice, Sí, sí, sí. Es una visión, es como una imagen. necesitas explicación. Vas a la exégesis y vas al texto y dices, es un texto género literario apocalipto que el pueblo judío tenía, y hay muchos textos que no están en el canon, pero y también están en el canon que están. Para que veas cómo puedes ver este asunto de esa manera. Yo, en modo teólogo especulativo, ¿no? Veo tecnología. El arca de la alianza, perdón, el arca de Noé. El arca de Noé es aquello que ves que es un barquito así con el elefante que sale. Sí, sí, sí. No, no, no. Tú ves las medidas y tú hablas con un ingeniero naval y te dice, esto, si tú lo fabricas ahora y lo pones en mitad de una tormenta, A escala 1 a 1. aguanta. Wow. Porque no era un barco, era un arca. No tenía timón, no tenía remos, no tenía velas. Era como un ¿Quién, contenedor, ¿no? quién le dijo a Noé que hiciese eso así, que le diese las medidas y para que construyese eso? Claro, me hablarás ahora. Dice, no, es que en los textos sumerios, ¿no? En el texto tan famoso, ¿no? Donde está Gilgamesh, que es Noé, que está allí, que hace también una casita. Y tú ves las medidas de la casita que aparecen en los textos sumerios que aparece y ves que no tiene sentido de ingeniería naval. Pero sin embargo ves el del texto bíblico y sí que tiene ingeniería naval, o sea, tiene sentido, tiene ¿no? sentido. Ya. Entonces, eso es otra tecnología naval, ¿ves? Ahí hay una tecnología. Lo de los carros de fuego, es lo que yo te decía. Sí, eso. Yo hace un par de días he subido un vídeo explicando lo que realmente son los carros de fuego, pero eso, que se vayan a mi canal a verlo, que lo hago muy sencillo, porque doy unas explicaciones teológicas de lo que es. Macho, que vuelan, que se llevan a la gente, que abducen. Ah, ojo, el evento de la abducción, que ya yo creo que lo hablamos en algún vídeo contigo, creo que lo hablamos en un directo de la abducción de los humanos, que habrá alguien que se irá, el evento Sí. ese hablando del Papa, de negro, Sí, ¿te sí, acuerdas sí, aquello? sí. ¿Eso lo tienen que hacer con alguna tecnología o es abracadabra pata de cabra? ¿No? Si me Sí, pongo sí, en ese sí. plan. Hay tecnología, claro. Entonces yo pienso que sí hay tecnología en los grandes, sobre todo en los grandes acontecimientos bíblicos, y bueno,
ahí está para que lo Sí, refuten. no, claro. No teológicamente, porque yo ya me refuto a mí mismo teológicamente. Porque tiene su explicación teológica y creo que en el lugar ni el momento, porque es un dolor de cabeza, te lo digo en serio. No, pero bueno, pero está esa puerta abierta para indagar aún más, para intentar. Son curiosidades que nos acercan a la lectura del texto. Yo soy un defensor de la lectura del texto. Si a ti te gusta leer historias de héroes, historia de batallas, historia de amor, de eróticas, porque hay, Sí, sí, hay sí. un libro en el texto bíblico se llama Cantar de los Cantares, tú lo lees y es todo erótico. Y Wow. tú dices, ¿qué esto que hace en la Biblia aquí si no habla de Dios? Es que encima no menciona la palabra Dios por ningún lado. ¿Qué hace esto? Historias, relatos. Dices, ostras, pues me gusta leer, voy a leerlo. Pero ¿qué narices hay? O sea, que a veces ¿qué hay en nuestra cabeza que podemos leer? El Marca, podemos leer el ABC, podemos leer la noticia, podemos leer Internet. Y no nos está añadiendo nada a nuestro cerebro y sin embargo tenemos un texto que tiene un montón de años, miles de años, entre el Nuevo Testamento que es mucho más antiguo y el Nuevo Testamento que son 2000 años, que es sencillo leer, que si vas a los detalles A los detalles. y tienes comprensión del texto, te das cuenta de que ese que está ahí en un púlpito, o que está vestido con una sotana, o con una toga, o con lo que sea, estoy hablando de cualquier religión, te está diciendo lo que él le da la gana, o lo que le han dicho que diga. Pero tenemos la libertad hoy en día que no hace falta ni comprarte gratis ahí en el teléfono, la tienes. Tienes herramientas para estudiar. Hay gente que da clases de teología gratis. Ya. Que al final, al cabo, ser teólogo con licencia, que digo yo, es papel mojado. Porque al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer? O sea, si al final tienes que seguir indagando y estudiando y vas a tener que seguir, porque te va a servir nada más que para ti. Para los demás a lo mejor no. Porque a lo mejor tienen una percepción de la religiosidad o de los textos de otra manera. Pero si vamos así, tenemos la posibilidad de leer, acercarnos a leer unas historias emocionantes. No lo que te diga ese, porque a mí es lo que aprendí yo en mi vida. Este me está diciendo esto, esto y esto, esto. Digo, vale. Entonces yo cojo y lo reviso. A ver qué me está diciendo esto, A si es ver qué verdad. pasa, ¿no? Entonces, claro, a mí no me vas a engañar. Si te acercas a lo que realmente es, te digo, felicidades. Felicidades, no has querido mentir. Pero si quieres retorcerlo para producir algo en la Grey o en la sociedad, eso es lo malo, tío. Ya. Eso es la religión. Esa es la religión. Es que la mano humana lo pudre todo. Esa es la religión. El ego humano es lo peor. Oye, ya que te tengo aquí, te quería preguntar una cosa. Dentro de los acontecimientos bíblicos, siempre hay alguno que marca más que otro. Para ti, ¿cuál es el más interesante de los acontecimientos bíblicos? Yo entiendo, la mayoría de gente habla pues del apocalipsis, de no sé qué, pero hay momentos que yo creo que son interesantes y no sé, me gustaría conocer tu punto de vista. Ya que está. Para mí el momento más culmin del texto bíblico es la crucifixión de Jesús. Y te voy a decir por qué. O sea, el sentido y todo El eso. sentido, y no solamente eso, sino los detalles. Porque en la crucifixión de Jesús no solamente le rasgaron la espalda que se le veía, porque claro, tienes que ver y saber lo que son los romanos. Los romanos no te daban latigazos con un trapo de seda. Usaba que cada vez que cada latigazo te arrancaban la espalda. O sea, te dejaban la espalda al rojo vivo. O sea, no al Wow. rojo, te arrancaba la carne. Porque llevaban huesos, llevaban cosas. El sufrimiento que tuvo. Por una idea de él. Pero no solamente eso, sino en el momento de la muerte. En el momento de culmen de consumado es, que dice el texto, ¿no? Consumado es. Hay unos eventos físicos que aparecen, que se mencionan en el texto, que nadie habla de eso. Habla de la oscuridad, del temblor, de los muertos que se levantaron de las tumbas, del velo del templo, que el que sabe lo que es eso, eran unas telas así de gordas, de pieles, que cubrían el templo donde estaba, se supone que ahí estaba la presencia de Dios, que decían los judíos, donde estaba la Arca de la Alianza, que ya no estaba ahí, pero tenía.
Eso significaba que nadie podía entrar a la presencia de Dios si no es a través de un sacerdote. Eso es lo que nos enseña el texto, porque así es. Cuando Jesús muere y pasan todos esos eventos, el velo, que era altísimo, se rasgó de arriba abajo. Se rasgó solo. Eso significa de que yo ya no necesito intermediarios para acercarme a Dios. Lo que ya estaba antiguo, Jesús rompió eso. La oscuridad. ¿Quién era en el mundo espiritual? ¿Quién era el que más quería vencer a Jesús? ¿Quién quería vencer a Jesús? Es decir, lo matamos, Bueno, o se sea, acabó el perro, se acabó la rabia. ¿quién? O sea, El enemigo espiritual de Jesús. bueno, El diablo. el dice que diablo, no. el diablo. La Sí. oscuridad fue eso. Es que no quería liar la versión. No, el no, diablo. pero teológicamente se menciona eso. Toda la oscuridad y la maldad estaban mirando a la cruz. Tanto que físicamente apareció la oscuridad. La gente dice, claro, algunos dicen que fue un evento, un eclipse, pero no concuerda, están ahí entre que sí que no concuerdan el eclipse, ¿vale? Que hubiese un eclipse para eso. Luego el temblor, justo, mira, fíjate, pasó todo a oscuridad, temblor, y muchos muertos se levantaron de las tumbas y aparecieron a sus familias. Eso está en el texto, no me lo invento yo. Un evento de resurrección. Wow. Entonces, para mí ese evento es el más enigmático. Creo yo que para mí el que más me puede impactar, porque una persona, aunque sea, como algunos dicen, un estudioso de las cosas egipcias o que estuvo en Cachemira, Sí, no. todas esas Claro. cosas, aunque fuese así, yo creo que, por ejemplo, Buda no dio su vida por la humanidad. Claro, ¿no? Es que eso es lo que te quería decir, porque a diferencia de todas las religiones, el cristianismo, fíjate, sus líderes siempre son omnipotentes, omnipresentes o gente poderosa y tal. En cambio, Jesús era algo humilde, era alguien que murió como hablando mal, como Sí. un perro apaleado. Sí, sin reino, como decía, sin reino. Los romanos le decían, si eres el hijo de Dios, dile a los ángeles que te bajan de aquí. Se burlaban. Wow. Y claro, él decía, claro, lo podía haber hecho. Yo creo que sí, lo podría haber hecho. Porque si hacía las cosas en vida, Claro. ¿qué hacía? Sanaban ciegos, limpiaba la lepra, los cojos caminaban, ¿sabes? Todas esas cosas que los marginados, al fin y al cabo son los marginados. Hoy en día a lo mejor un cojo, un ciego y uno tiene pues asociaciones, la ONCE, hombre, Bueno, ciego, sí, se ha adaptado todo. Sí. pero en aquel entonces, eso, igual que las viudas, igual que los de la cara, es que eso era súper marginado. Pero bueno, no es cuestión del el tema de hacer, sino si en toda la vida mostró todo eso, cómo en el momento de su ejecución y de su juicio, que muchos, fíjate, esto también es parte de la crucifixión. Tú hablarás con abogados del tema legal y penal que saben de la época romana. No tiene explicación el juicio que le hicieron a Jesús. Sin abogado, sin defensa. Se pasaban a uno a otro. Al poder romano, al poder religioso, ante el Sanedrín y todo eso, y otra vez la famosa que se lava a Pilatos las manos. O sea, fue como forzado, ¿no? Fue forzado. Y encima, en ese era, como estaban en la Pascua, había una costumbre que soltaban a un preso, como hacen aquí en España. En España, en Pascua, sueltan a un preso. Pues entonces, ¿no? Viene la tradición de ahí, al Barrabás este famoso, ¿no? Sí, sí. A Barrabás. Todo el mundo le escupía cuando lo habían visto hacer sanar a un enfermo, no hacía daño a nadie, dormía en la calle. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estaba rodeado siempre de gente, pero no tenía su cabeza donde recostar, eso dice el texto bíblico. Se podía haber defendido, lo quisieron apedrear durante su vida, mucho. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese...? Entonces, te escama y dices, aquí falla algo. Porque si es humano, un humano, si estoy en esa misma situación, digo, ay, perdóname, ¿dónde hay que
a Sí, Zeus, sí, que a Zeus, me voy a Zeus. te rindes, te rindes. Porque- Por puro dolor físico, claro. Te rindes, tío, el sufrimiento. Y encima tiene una connotación espiritual, ¿vale? Todo eso tiene una connotación espiritual. Entonces, para mí, el evento más grande, más culmen del texto, no es Apocalipsis. Apocalipsis es el resumen de todo. O sea, el Apocalipsis, cuando tú lo lees, teológicamente es el resumen de todo, desde Génesis hasta el final. No es Ezequiel, las ruedas que ve y los ojos y... Sí, toda la movida, no. Es eso. A mí me da igual que Dios, fíjate lo que te digo, hiciese a la mujer sacándole el material genético. Me da igual. O sea, es un evento que, vale, está ahí, curioso. Pero eso aún sigue rompiéndome la cabeza y el corazón. Como una persona, sin conocerme a mí, dio su vida por toda la humanidad de todos los días. O sea, algo que era justicia divina apareció en él. O sea, se marcó en él. Entonces tú dices, ¿qué puedo hacer yo en eso? Claro. ¿Soy desagradecido o agradecido? Y hay un refrán en español que dice, eres agradecido si eres bien nacido. Eres bien nacido si eres agradecido, ¿no? Algo así es. Sí. Es de agradecido ser buen nacido. En vez de estar diciendo otras cosas, porque si alguien me dice que todo eso fue un invento, entonces fue un invento también los que escribieron fuera del texto bíblico del mismo evento, que no tenían nada que ver. Es que es así, tío. Hola, claro. Elimina eso. Claro. Elimina eso. Es que, mira, no te da la sensación, a nivel ya metafórico, Sí. pero no te da la sensación de que estamos viviendo unos momentos así en el mundo, sobre todo aquí en Occidente, como que se está intentando forzar algo que no tiene sentido, como que se está diluyendo todo, como que se está intentando destruir lo que Jesús quiso montar o Jesús, intentar yo creo que crear. Jesús no quiso montar nada. Bueno, las enseñanzas o Las la empatía, la destrucción de la empatía. Lo que no entendemos, Xavi, o no queremos entender, es que Occidente se fundó con el icono de la cruz. Sí, claro. Sí. Occidente es lo que es a día de hoy, con sus lados oscuros y con sus lados buenos. Por La cristiano. ética, Por el cristianismo. todo eso Sí. por eso. Entonces, vale. ¿Que lo hicieron mal? Claro, eran hombres. Era una institución política también. Claro. Pero no fue el principio. Por eso yo muchas veces digo, yo no sé si llamarme cristiano. Prefiero llamarme los del camino, como se llamaban ellos al principio. Los del camino. ¿Esto dónde? ¿En el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. Ah, sí, los del En Hechos camino. de los Apóstoles, a los cristianos se les empezó a llamar en Antioquía cristianos como un insulto. Los del camino. No, cristianos. Ah. Si Pero yo- por Cristo. Claro, pues le llaman, mira estos pequeños cristos. Mira estos pequeños cristos. Que no son grandes, son pequeños, venga. Y empezaron a llamarlos cristianos en Antioquía. Pero entre ellos, entre los que seguían las enseñanzas de Jesús, no se llamaban cristianos. El texto bíblico habla de les llamaban los del camino. Ostras. Y esto está en la Biblia. Qué bueno, tío. A la gente se le infla el pecho, yo soy cristiano. Y no sé qué. Bueno, ya, Tú no ya. sabes lo que Ya. significa llevar ese título. Mira, yo sinceramente de lo que he aprendido sobre el cristianismo, y es una opinión que os puede traer al pairo, ¿no? Pero Sí. Pero estamos aquí para hablar. O sea, para charlar. Y por suerte, mira, con mi comunidad me llevo muy bien. Tengo una comunidad súper sana, estoy tremendamente agradecido. Y cada uno piensa lo que le da la gana y me parece maravilloso, ¿entiendes? Y yo voy a respetar siempre a todo el mundo. Siempre que no se insulte, que no tal, Sí. puedes opinar lo que quieras en la caja de comentarios, pero por favor sin insultar. Si hay que insultar a alguien, me insultáis a mí, pero al invitado nunca. El tema es que lo único que me puedo llevar del cristianismo, y digo lo único que parece poco, pero es mucho, son los valores. Y los valores cristianos básicos para mí son fundamentales para convivir. Cuando tú comprendes esos valores, puedes convivir. Y yo creo que eso es lo que ha ido construyendo sociedades. Pero eso nace de uno a nivel individual. Y cuando tú interiorizas esos valores, puedes exteriorizar y por lo tanto construir en sociedad.
Y eso es lo que se está perdiendo. Porque está empezando a prevalecer un colectivismo podrido, tóxico en nuestras sociedades, un colectivismo que no tiene sentido si tú antes, previamente, no has hecho un trabajo interior de comprender cuáles son los valores de respeto al prójimo, que es lo que define el cristianismo. Es mi punto de vista, ¿vale? Pero yo lo tiro más por ahí. Me ha parecido muy interesante que me digas que el momento más brutal en los Para textos mí. bíblicos. Y no, pero es que yo Para no mí. lo conocía tan en detalle y creo que también. Pero lo que me sigue dando vueltas en la cabeza es lo que tú has dicho, ¿no? Se sacrificó, incluso se burlaban de él, incluso tal. Y ahora que estamos en fechas, el momento de la Claro. resurrección. Muerte y resurrección. Claro, la resurrección. ¿Qué es? O sea, ¿qué representa eso? Porque claro, la gente dice, ¡ay, volvió a resucitar! Y es como un motivo de mofa porque nadie puede volver del más allá. Stop. Vamos a... Cuéntame eso, tío, que creo que... Es el pilar fundamental del cristianismo. Tú quítale la resurrección al cristianismo, ya no es cristianismo. El cristianismo se fundamenta exclusivamente en la resurrección. Ojo, es una creencia que ya creían un grupo de judíos llamados fariseos. ¿Los fariseos? Sí, que nosotros hablamos de fariseo y dice, mira qué fariseo eres, ¿no? No, pero los fariseos eran los que enseñaban la ley, los que enseñaban la Torá a los judíos y tal. Entonces había varios grupos y había uno que eran los saduceos, que eran los que no creían en nada, de que te mueres y punto, eran como los ateos, pero creyentes, era una cosa muy rara, ¿no? Que te mueres y punto. Pero luego está los fariseos. Y el mismo apóstol Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos. Está en el texto bíblico eso. ¿Por qué? Porque hablando a los judíos que se metían con él, decía, que yo también creo estas cosas. ¿La resurrección qué es? No es la reencarnación. La resurrección no es reencarnación. La reencarnación, tú lo sabes lo que es. Me aparezco ahora y me puedo reencarnar. Sí, sí, reencarnar de carne. Reencarnar Volver a la carne. Pero resucitar como eres. Tú. Y vivir eternamente. Bueno, la resurrección es, te lo digo así de claro, es el evento que hace que volvamos a la época de Adán. Hostia. ¿Qué era la época de Adán? Inocencia. Que no había comido del bien y del mal, como un niño. Vivía eternamente, porque comía de la... Esto es un tema también que se estudia ahí en eso. Que vivía eternamente, comía del árbol de la vida. Que disfrutaba del paraíso, no del paraíso, disfrutaba del reino de Dios. Que paseaba con Dios. Wow. Todo el tema teológico cristiano es llevarnos al punto primero. Pero para llevarnos al punto primero hay que pagar una paga, que es tanto la desobediencia, sino la separación de Dios, que es la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Eso dice el texto bíblico. Y es así. Morimos por eso. La resurrección es, te vamos a dar un cuerpo, al igual que Adán, que podrás disfrutar de la vida. Podrás ir por ahí andando en pelotas, mitológicamente. Sí, ¿sabes? sí. Que podrás atravesar paredes. Si Como quieres, superpoderes, ¿no? como Jesús. En la resurrección de Jesús, los 40 días que estuvo visitando a la gente después de haber resucitado al tercer día, hacía eso. Aparecía delante de unos que no sé qué. Hay textos que hablan de que se apareció a más de 500 personas en esos 40 días. Testimonios de gente que dice que se apareció a personas que podía comer. Comía, pero estaba resucitado. Tenía un cuerpo. Era él. Lo reconocían, era él. Lo podían tocar. Pero era un cuerpo resucitado. O sea, era un cuerpo que le llama, el apóstol Pablo llama que ese es el regalo de Dios para nosotros. El regalo de Dios para nosotros no es un paraíso que te pongan unas alitas y que vayas así con una rosa. No, claro, no. Es otra cosa. No, ni el infierno tampoco, que es otra historia, otro tema. Pero lo que te da es un cuerpo, al igual que al principio. Es llevar el estado del humano
al principio, que es donde nos corresponde. ¿Por qué? Porque ya no tendremos barreras. Porque en ese evento de la resurrección ya no habrá muerte. La muerte habrá desaparecido, porque la destruye. Apocalipsis habla de eso. La muerte, la mentira, los falsos profetas, todo, los engaños, el dolor. Wow. Por eso Apocalipsis, para los cristianos del siglo II y primero, que se escribió en aquella época, era un pueblo que estaba, o sea, unos cristianos que estaban perseguidos por los romanos, era como esperanza. Wow. ¿Te está pasando todo esto? No te preocupes, porque la recompensa es esta. Cielo nuevo, tierra nueva, vida nueva, cuerpo nuevo, presencia, paz. Y para los que no siguieron eso, desaparecer. Y yo tengo un vídeo en el canal que habla de que el alma no es eterna. Teológicamente te lo puedo demostrar de que el alma no es eterna. Cuéntamelo. ¿Ahora quieres que te lo cuente? Va, un poquito, hay que estirar aquí. Pues mira, va con esos versículos de Apocalipsis. Ajá. Es un momento en el que ya culminan todas las cosas. Agarrado el falso profeta, porque aparece, claro, hay 3 personajes, la Trinidad demoníaca. Falso profeta. Trinidad demoníaca, pero bueno. Sí, aparece en Apocalipsis como una representación. Ojo, estoy hablando de cómo va a surgir las cosas como al principio. ¿Qué es lo que produce que estemos así? Si el mito de la creación me dice que Adán estaba con Dios y estaban todos ahí muy felices y qué pasó y tal, ¿qué entró en el hombre? No el pecado, entró la muerte, porque no morían. Pero la muerte en todo, en los animales, en las plantas, en todo, según el mito, ¿vale? Y el final de todo es que la muerte desaparece. Ya no te vas a morir, tendrás cuerpo, como ahora. Claro. Pero un cuerpo, que Apóstol decía glorificado, es un cuerpo transformado, resucitado. Un cuerpo transformado. En ese evento aparece que la muerte y el infierno son echados, simbólicamente, te lo voy a explicar, en un lago de fuego y azufre. Aquellos que dicen que la gente va a estar eternamente ahí en una olla, como dicen en la Edad Media, eso no aparece en el texto bíblico así, pero que está no sé qué, o que el caldero, ¿no? De Satán. O que en el infierno se vive mejor porque hay mucha fiesta, dicen algunos. Todos aquellos que estén ahí, eso dice el texto bíblico, desaparecerán. Su alma desaparecerá, muertos o lo que sea, desaparece. O sea, tú metes algo en un volcán, que esa es el significado de lago de azufre, fuego y azufre. Tú echas algo en un volcán, cualquier cosa. El material más fuerte que tengas, ¿qué le pasa? No saldrá bien. Desaparece. Claro. Pues el símbolo de eso es que te está diciendo la muerte. El infierno, que en el texto griego se llama Hades, el Hades. Y todo lo que hay en el Hades, que es el infierno, será echado en el lago de fuego. Si tú en un principio estás en el infierno, como dice Jesús, que no es un infierno donde ves mucha gente, ¿eh? El infierno o el mundo del más allá del judío era que tú estabas solo agobiándote en un sitio y había un abismo y al otro lado el seno de Abraham. En una parábola de Jesús lo menciona. Pero todo eso que hay es allá. Entonces, desapareces. No es que te vas a quemar eternamente ni vas a estar allí. ¿En qué cabeza entra eso? Bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó la rabia. Pues ¿qué pasa? Que en ese evento desaparece las almas que están en el Hades. Eso está en Apocalipsis. Sí. Aparece ahí. ¿Y sabes lo que le dice? Creo que te lo dije. Dice, y esta es la muerte segunda. Tú ya estás muerto. Y de esas no escapas, ¿no? Esa ya es la muerte segunda. La primera es la que estamos como lo que sea, no sé. Tu mente está en el espacio, no sé qué. No te puedo explicar
el lugar porque no hay No, pero nada. esto me ha hecho recordar mucho a testimonios de ECMs, tío. Sí, De verdad, de verdad, sí, de sí. verdad, de verdad. Y yo, hay algo ahí, hay algo Hombre, que se claro nos que tiene que. escapa. A ver, yo Hay creo que algo. tiene que haber algo, pues no, si no tiene sentido una raza de un espécimen como nosotros que tengamos que filosofar en la muerte y en el más allá. Yo quiero pensar que no. O sea, yo quiero pensar que es cierto lo que dicen las religiones y tal. Me cuesta de creer, pero cada vez creo más, porque es lo que te he dicho antes. Ya no es porque yo ya me esté haciendo más mayor y le vea más Pero las dices orejas a, al pero lobo. dices a mí, ¿o no? No, ya, no, bueno, por suerte hoy en día, pues si no te pasa nada grave, pues vives muchos años, pero sí que es cierto que a medida, y sobre todo ahora que me he metido con esto del podcasting, del misterio y tal, cuando tocas el tema de muerte, el tema de CM, es increíble, tío. Es increíble porque puedes decir, bueno, va, esto se lo han inventado, se aburre y se inventa esa historia, pero ¿por qué coincide tanta gente que no se conoce de nada a tantos kilómetros de distancia que les ha ocurrido algo muy similar? Un problema con el corazón, una operación, un accidente, y describen algo que es exactamente igual o muy, muy, muy parecido. Esa calidez, esa luz. A mí me ha llegado a estar ahí sentado un tipo que dice que es que se le acercó a alguien que le daba la sensación de que tenía barba, de que era un hombre, pero no, y que le transmitía una paz que no entendía. Ya. Y que además no quería volver aquí, le daba igual sus hijos, su familia, le daba todo igual, porque se sentía tan bien estando allí. Claro, porque su espíritu se conectaba a lo Adiós, espiritual, adiós, a lo que fuera, a lo ¿no? que fuese. Este evento que te digo yo de Apocalipsis, de la muerte segunda, no solamente la dicen los cristianos. Aparece también en la teología tebana del antiguo Egipto. ¡Wow! Hay un cartel que yo tengo en casa, pero que es parte de una tumba del libro de los muertos, Uf, el libro de los muertos, el libro del muerto tema. brutal, ¿eh? Bueno, mucha gente habla del libro de los muertos, pero no ha leído ni una página de ella. A mí me encanta lo del libro de los muertos, he leído eso un poquito, ese estadio, ¿no? Que cuando mueres hay como una especie de juicio o algo así para tu alma. ¿Qué es ese? Es que Buah, Apocalipsis habla de los juicios. ¿ves? Mira, Apocalipsis habla de los sabios que están sentados en tronos. Cuando tú pasas, en la teología tebana, te lleva no Anubis, te lleva Horus. No, Anubis. Horus es Sí, te lleva de la mano, que se me mezclan los dioses. Y te lleva primero a una especie de sabios, que son 40 y tantos sabios, que tienes que decirles a ellos para convencerles cosas que nunca has hecho en la vida. Es un juicio. Por ejemplo, no es decir, es que yo he hecho muchas cosas, sino yo no he hecho. Yo Wow. no he matado, yo no he robado, yo no he dicho esas. Y son las famosas frases de las negaciones. Después de ahí te llevan a la sala de la verdad. Y la sala de la verdad es. Determina si mientes o no. No, la sala de verdad pesa tu alma, pesa tu corazón, que es lo que decían los egipcios que estaba tu alma. Entonces pesa tu corazón en una vasija, en un canopo, ahí en la vasija, y la pesan con una pluma, la pluma de Maat, la pluma de la verdad. Si la pluma pesa más que tu corazón, pero si tu corazón pesa más que la pluma, mal. Estás jodido. Entonces, si hay un equilibrio, hay un dios, que ahora no recuerdo el nombre, que tiene forma de cocodrilo, que está en la Ah, sí, representación, sí, sí. que si no pasas la prueba del juicio y de la balanza de la pluma de la verdad, se come tu alma. Desapareces. Uf, qué mal rollo, tío. Si la pasas al campo de juncos, con Osiris, con todos los dioses, Fiesta, fiesta, el Valhalla. y lo que quieras. Igual que el fin del mundo cristiano. Entonces, cuando tú dices una civilización de 5000 y pico de años que tenía esto, y luego viene otro que parece que es diferente y habla de lo mismo con algunos rasgos, pero muy parecido, ya empieza a pensar, ¿habrá un ser, una idea, algo que hace que muestre a los humanos la realidad de su vida después de la muerte?
Y luego empiezas a ver otras civilizaciones que tienen más o menos lo mismo y todas tienen que pasar por un juicio, tienen que pasar por un camino, Sí, tienen sí, que hacer sí. unas pruebas. Es como... Y dices, pero vamos a ver, dices, no puedo dejar de pensar en esto, porque mira, una de las cosas que tenemos al ser humano es que, quieras o no, siempre vas a pensar en la muerte. Y Sí, pensar nadie en la escapa. muerte es pensar en qué me va a pasar. Y pensar en el que me va a pasar es tener una percepción pequeñita de que ojalá. Y aquellos que se hacen valientes y se les hincha el pecho, decir, después de que cuando mueras no va a haber nada. Vas a ser, tus moléculas van a ir, polvo, y tus moléculas van a ir y se van a unir. Otros hablan de que, bueno, si no es así, es que a mí me gusta más reencarnarme, es que yo quiero ser una mariposa, es que yo quiero ser un elefante. Yo en la otra vida espero ser no sé qué. ¿Pero para qué? Si no te vas a acordar de nada. Lo que quiero Eso decir, es lo que yo siempre le digo a los budistas. No, es que te reencarnas, es lo que te has dicho, en un lince, en un lobo, en un pájaro. Digo, vale, muy bien, pero si ya no existe, tu esencia no existe, ¿qué más te da ser un pájaro, que un puerco, que un perro? ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando te reencarnas en un pájaro, ese pájaro no tiene conciencia teológica ni filosófica Claro, claro. de conciencia de pensar en Es más un allá. downgrade, tío. Te han quitado niveles, te han quitado poder, tío. ¿Sabes? Pero bueno, no es meternos con esa doctrina, No, esta, claro. sino lo que quiero decir es que, oye, hay dos civilizaciones separadas por el tiempo que hablan de esto, de que el alma va a desaparecer, hablando de que el alma no es eterna. Que el alma no es eterna. ¿Qué es lo que hace que seas eterno? El cuerpo glorificado o el cuerpo nuevo que puedas vivir en ese espacio-tiempo, que es el tiempo y espacio donde está pues el Dios, el ser, la esencia, la creación, lo que quieras. Brutal. Oye, creo que hemos tenido una charla espectacular. Creo que son fechas idonísimas para hablar de esto, por lo tanto, lo voy a subir esta semana. Bueno, es igual. Luego te lo explico, Nada, muchas gracias, Cristóbal. Creo que has dado luz a muchas cosas del tema bíblico. Repito, estamos en unas fechas señaladas sobre esto. Y nada, agradecerte, por favor, recuerda a mis suscriptores, a mi gente, dónde pueden encontrarte, por favor. En el canal de Misterios al Descubierto, que es el canal principal, y en el Revelatio Podcast, que es donde también puede ver. Maravilloso, amigo. Espero que nos veamos pronto. Y ahora te voy a dar la chapa yo a ti. Me vas a dar la chapa también. Amigos, Gracias. la semana que viene, más y mejor, porque además os tengo una sorpresa. Hasta la próxima. Es mentira, será un episodio como siempre. Adiós.